Bueno, mira, el ejercicio 5 del práctico 3 te da una función eh, W que depende de dos variables, de X y de Y. A su vez, X depende de U y de B, y también. Con eso, pide que demuestre esa igualdad que está ahí. Derivada segunda de W respecto de B y de U es igual a la resta de las derivadas segundas. Esas que están ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nos da un ejercicio así, pensamos, nos fijamos bien cuáles son las variables en juego para esa función y para esas otras funciones. Fíjense que evidentemente este es un ejercicio de la regla de la cadena, porque fíjense que X y Y a su vez son variables que dependen de otras dos. Entonces ahí podemos hacer, para ayudarnos, el grafiquito ese que está ahí, el gráfico de árbol, ¿no? Las líneas estas. No es árbol, no sé cómo le podemos llamar, llámenle como quieran. La cuestión es que W depende de X y también depende de Y, y a su vez U influye tanto en X como en Y, y lo mismo con B. O sea que tenemos el diagrama así como está ahí. W depende de X y de Y, que a su vez dependen de U y de B. Bien, entonces si yo quiero ahí está ahí al lado, quiero calcular la derivada de W con respecto a U. Fíjense dónde está U, allá. Entonces, digo, si yo, pensemos en una forma diferente a lo que aparece por ahí. Si yo hago un cambio en este número, si cambio este número, cambio esta cantidad, cambio esta variable, bueno, eso me va a producir un cambio en la X y un cambio en la Y. Las dos van a cambiar. ¿Sí? Cada una va a tener su manera de hacer cambiar a W. ¿Sí? En la fórmula de W puede ser que Y esté multiplicando y X esté sumando, no sabemos, porque fíjense que no me dan la regla de correspondencia de W. ¿Sí? Pero lo que sí que a priori las dos influyen porque W depende de las dos. W depende de las dos. A su vez las dos dependen de U. Es decir que cuando yo, ¿para qué le digo esto? Para que cuando esté midiendo yo el cambio que se produce en W al cambiar U, es una otra forma de leer esto que está acá, voy a tener que considerar sí o sí los dos caminos. El cambio que se produce en W cuando vengo a través de la Y y cuando vengo a través de la X. ¿Sí? Es así que entonces el cambio me va a aparecer como esta suma acá. ¿Sí? Y ahí puedo hacer los caminitos. Como a ustedes les quede mejor. Entonces, digo, la derivada de W con respecto a U va a ser la derivada de W con respecto a X por la derivada de X con respecto a U. Más la derivada de W con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a U. ¿Sí? Entonces, en esa expresión, esto nosotros no conocemos, porque como te dije, no está la regla de correspondencia. Pero la regla de correspondencia de X sí está. ¿Y yo puedo encontrar la derivada de X con respecto a U? Sí, es 1. ¿Y puedo encontrar la derivada de Y con respecto a U? Sí, es 1 también. Entonces puedo escribir eso que está ahí. Puedo escribir de esta manera, que es lo mismo que lo que está allá. De manera que esa entonces es la expresión para la derivada de W con respecto a U. De la misma manera, tengo la derivada de W con respecto a B. Se plantea y te da eso. ¿Por qué? Por la particularidad de que acá la derivada de I con respecto a B, que es esta que está acá, evidentemente va a dar menos 1. ¿Sí? De manera que esa entonces es la expresión para la otra derivada. Tenemos dos primeras derivadas y tenemos 4 derivadas segundas. Fíjense, ahora ustedes llegan a este punto y ya hicieron un montón de cálculos y ya se perdieron de lo que estaban haciendo. ¿Sí? Bueno, entonces ahora
Respira profundo y miran a dónde hay que llegar otra vez. Porque si no, uno se puede ir para cualquier lado. ¿Sí? Entonces, tenemos la derivada segunda, mixta, de W con respecto a B y a U. Igual a esa resta. Bueno, o desarrollamos aquel cuando tenemos un ejercicio así, o desarrollar un lado o desarrollar el otro. Te fijas lo que te conviene más. Y después vemos sobre la marcha los ajustes, las cosas que nos podemos ir ayudando, encontrando. Acá vamos a plantear la derivada segunda de W entonces. ¿Sí? Acá tengo la derivada primera. Da lo mismo que yo derive esta con respecto a B o esta con respecto a U. ¿Sí? Acá para practicar después les muestro, sacamos la derivada de W con respecto a U, la derivada de W con respecto a B dos veces, pero la mixta está acá. ¿Sí? Uy, se borró ahí. Bueno, acá hay una U. A ver, ¿qué marcador? La derivada segunda, mixta, fíjense, cuando tengo así, acá me indica que la función W fue derivada dos veces. Eso me indica este 2. Primero con respecto a esta variable y después con respecto a esta variable. Si bien el orden no es muy importante porque ya saben que son iguales las derivadas mixtas, cuando la función cumple ciertos requisitos, continua, en un rectángulo, alrededor del punto, es importante saber que esto, entonces, si yo digo que esta fue primero y esta fue después, yo puedo desarmar esta derivada segunda y poner así. ¿Qué es esto? Esto es la derivada de u. Esto fue lo último que se hizo. Si yo miro acá, el último proceso de derivación fue respecto a u. Entonces lo separo y digo, esto es la derivada respecto a u de la derivada respecto a b. ¿Qué es esto que está en el paréntesis? Es la derivada respecto a b. Fíjate, la derivada respecto a b está ahí. Es esa resta que ya habíamos calculado antes. Entonces, eso que es la derivada respecto a b, lo ponemos ahí. Y bueno, y ahí entonces ahora tengo que hacer un proceso de derivación. Tengo que hacer la derivada de esta resta. ¿Sí? Acá se borró un poquito. Una y. Entonces, tengo que hacer, bueno, la derivada de una resta no va a ser otra cosa que la resta de las derivadas. ¿Sí? Para derivar esto. Ahí es donde puede estar la complicación del ejercicio. Una. Esta cantidad es una derivada primera, es la derivada de W con respecto a X. Cuando nosotros calculamos la derivada recién respecto a U, dijimos que teníamos que seguir dos caminos, ¿no es cierto? Tenemos que seguir dos caminos para encontrar la derivada de W con respecto a U. Podíamos venir por el cambio en X o por el cambio en Y, ¿sí? Acá, para calcular la derivada de este primer término, de esta resta acá, ¿voy a tener que seguir dos caminos? No. Acuérdense que cuando definimos la derivada parcial, dijimos que para calcular la derivada con respecto a x, ¿cómo quedaba la y? La y quedaba fija en un solo número, en una constante. O sea que la y no va a cambiar. La y no va a introducir un cambio en w cuando yo cambie u, que es variable independiente para la y también. Pero cuando yo digo la derivada de b con respecto a x, y acá lo derivo respecto a u, me va a quedar entonces la derivada de vuelta de esta, o sea, la derivada de esta cantidad por, ahí está, la derivada de esta cantidad por la regla de la cadena, la derivada, o sea, cómo cambia esto con respecto a la u. Es decir, la derivada de esta cantidad, que ya era una derivada, por eso me queda derivada segunda, por la derivada de x con respecto a u. ¿Sí? Porque tengo que llegar hasta u. Porque me pedía la derivada con respecto a u. De la misma manera, en el otro término, tengo que encontrar la derivada
respecto a u de esto que está acá. Esto que está acá es una derivada parcial con respecto a i. Es una función que depende solo del cambio en i. Depende de otros valores, pero del cambio depende del cambio en i. Entonces, va a ser la derivada segunda con respecto a i dos veces por la derivada de i con respecto a u. Bueno, entonces, de vuelta. ¿Dónde estamos? Esto lo puedo calcular de allá arriba. La derivada de x con respecto a u es 1. La derivada de y con respecto a u también. O sea que me queda eso. Me queda esa resta. ¿Sí? Esa resta que está ahí es igual a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Es igual a la derivada mixta. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitaba? ¿Está? Bueno, cualquier consulta me avisa.